Hola muchachos, esto ya volví. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico acá con la red, pero ya lo podemos solucionar. Estábamos hablando básicamente de la planificación, de crear las pruebas. Recuerden que estamos hablando de pruebas funcionales. Entonces, bueno. Listo. Bueno, básicamente cuando hablamos de planificación nos estamos refiriendo a hacer un plan. Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué tiene que tener un plan de pruebas? ¿Qué incluye? Entonces, ¿cuál es el objetivo de las pruebas? Lo que se quiere probar. El marco como tal del plan. ¿Cuál es el alcance del plan de pruebas? De pronto no vamos a probar todos, sino podemos tener varios planes de pruebas durante todo el desarrollo de todo el mantenimiento de la aplicación. ¿Sí? La descripción de cada uno de los módulos que vamos a probar, ¿sí? Descripción del módulo de pruebas, la definición y el desarrollo que se quiere hacer, el resultado y cada uno de los casos que se van a probar. ¿Sí? Eso es básicamente lo que incluye. ¿Listo? Es importante hacerlo para crear como una seguridad de que todo lo que vamos a desarrollar, le vamos a ofrecer a nuestro cliente, no va a fallar nunca. Y es muy importante, muchachos, en este proceso de pruebas, porque esto pasa mucho, documentar las pruebas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo me pongo a hacer pruebas y pruebas y pruebas y de pronto no estoy cumpliendo con todo esto. ¿Sí? Si yo no documento, no voy a saber los errores que han pasado y puedo seguir cometiéndolos en las futuras funcionalidades, porque un software básicamente nunca se termina. Un software lo que se hace es que se abandona. ¿Sí? Porque un software usted puede seguir metiendo lo que quiere. Bueno, esa sería la parte como de planificación. Como les comentaba, también entonces está la parte de diseño. Yo primero planeo, no voy a poner puntualmente qué es, sino planeo cómo voy a hacer. Y después me pongo a diseñar cada uno de los casos. Entonces, bueno, yo dije que iba a probar la funcionalidad de sumar dos números, entonces vamos a hacerlo con un número positivo, un número negativo, vamos a hacerlo poniéndole letras, vamos a hacerlo poniéndole no poniéndole un campo, ¿sí? Todos los diferentes, vamos a diseñar cuáles van a ser como las formas de probar cada una de las funcionalidades que vamos a tener, ¿sí? Y entonces, aquí pues hacemos la estructura, qué tienen que hacer en este caso los casos, o qué tienen que tener, tienen que poder alcanzar los objetivos que se plantearon en el plan de pruebas. ¿Sí? Se tienen que definir los escenarios, decía, qué es lo que vamos a probar y cuáles son como las características de cada una de las cosas que vamos a probar. ¿Sí? Entonces tienen que revisar los casos, definir los casos de equivalencia, es decir, las diferentes versiones para probar una misma funcionalidad, ¿sí? Y decidir pues, las condiciones de entrada. Va a ser una letra, va a ser números negativos, va a ser números decimales, en el caso de una sencillamente un formulario que suma, ¿sí? Así para todo. ¿Sí? Si yo voy a hacer, voy a probar el ejemplo que estoy haciendo de login, ¿sí? O de una compra de un servicio, entonces si la tarjeta que estoy agregando está con los números completos, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las entradas y salidas del proceso de diseño de casos de prueba? Entonces, primero, los casos de uso del sistema y plantillas de descripción. Esos casos de uso se realizan o se crean normalmente cuando uno desarrolla un software en el proceso de diseño. Recuerden que les comenté que el proceso de desarrollo del software es requerimientos, diseño, desarrollo o codificación, pruebas.
En este caso, estos casos de uso son todos esos requerimientos que se pasaron funcionales que en últimas van a terminar siendo o un formulario o van a terminar siendo una página de vista o va a terminar mostrándole algo al cliente. ¿Sí? Estas son las funcionalidades que hay en cliente, pero establecidas en algo que se conoce como casos de uso, que es del lenguaje UML. La aplicación o la funcionalidad puntual o el módulo puntual que vamos a probar. Eso es lo que recibimos como entrada. Y recibimos la plantilla de casos de prueba, que es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y entonces ahí empezamos a diseñar cuáles van a ser esos casos que yo necesito. Bueno, según la información que nosotros tenemos de las pruebas funcionales, los casos de uso, que tengo aquí tengo mi versión de aplicación que quiero probar, y estas son las plantillas que se definieron en el momento de las cosas que yo ya necesito probar. Eso al final me genera unos casos de prueba para entregárselo a ustedes y digan, encárguese de loguearse, de hacer estas sumas y documentos. ¿Sí? Eso es lo que digamos, vota. Ahora, ya en la parte de ejecución, toda esta parte de planeación, diseño, tiene que hacerse manual. Eso sí, no hay forma de que haya un programita como tal. Pues de pronto puede generar algunos casos por defecto de prueba, pero no serían tan acertados como que una persona analice exactamente qué es lo que es. Toda esa parte de lo que es planeación y diseño se hace manual, lo hace una persona, ya sea el gerente del proyecto, que esté más interesado en el proyecto, o un usuario, o si vamos a hacer el product owner, ¿sí? Una persona que esté encargada, o el mismo desarrollador, en el momento, ¿podría el desarrollador? No, no se recomienda. Eso es. Listo. Y lo que se va a hacer es seguir el caso de prueba. Va a empezar a ejecutar el caso de prueba como tal de ese usuario. Y entonces ahí ya se va a empezar a realizar la validación y la verificación de cada una de las cosas. ¿Sí? Entonces, verificación es decir, que cumplen con todo lo que se especificó en su momento como requisito funcional. Se verifica si loguea, si suma, si se hace la compra, si me muestra mi ubicación, si tengo un carrito de compras, o si me agrega los productos a un carro de compras, ¿sí? Si me muestra el listado de productores que yo necesito, ¿sí? Bueno, se hacen las diferentes pruebas de software que pueden llegar a ser en su momento automáticas, manuales, pruebas de unicidad, pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de validación. La parte de validación es ya decirle, bueno, esto con toda la parte de verificación que se hizo de todas las funcionalidades, sí cumple con lo que se le está ofreciendo al cliente, con lo que nosotros decimos en nuestra propuesta de valor que estamos entregando. El proceso de validación, que puede ser también en su momento hacerlo automatizado. Y obviamente documentar todas las fallas que se han presentado. Uno de los desafíos o uno de los objetivos, como les decía, de las pruebas funcionales es encontrar errores. Es muy raro que haya salido un software en su momento, mire, ya está listo el desarrollador, se lo entregue y no encuentren errores. Por eso siempre, no es que no, yo soy muy buen desarrollador. No, siempre se encuentran errores y siempre es muy importante probar. ¿Listo? Aquí en la parte de ejecución se puede realizar por iteraciones, por ciclos, ¿sí? Básicamente tenemos diferentes un poquito más acá. Ya habíamos hablado un poquito de tipos de errores, que son de sintaxis, de ejecución o de lógica, que básicamente son los del desarrollador, los errores de sintaxis, los errores como tal ya de
de ejecución, como hacer una división por cero, o problemas de errores de lógica, que no están definidos las validaciones que se tienen que cumplir para llegar a un proceso específico. ¿Sí? Toda esta parte es muy importante, después es el reporte y el seguimiento de todos estos errores. Todos los tenemos que estar documentando como tal, ¿sí? para seguir haciendo nuevas pruebas, o en su momento para los desarrollos de los nuevos componentes no tengan los errores que ya estaban teniendo los anteriores. Eso sí, siempre termina siendo un trabajo en equipo. Entonces, hay diferentes metodologías que se pueden aplicar para hacer las pruebas funcionales como tal. Uno de ellos es el modelo de pruebas en B. Y básicamente es a todo lo largo del ciclo de vida, todo el ciclo de vida, requerimiento, diseño, desarrollo e implementación, se van haciendo pruebas. Entonces, yo hice requerimientos. Entonces, yo ya saqué un listado de requerimientos de lo que supuestamente la aplicación o el sistema tiene que cumplir. Entonces, hago pruebas a esos requerimientos. Ya terminé los requerimientos, hago pruebas y esas, entonces, después de terminar las pruebas de aceptación de los requerimientos, hago el análisis. Entonces, ya la parte de análisis, pruebo el sistema como tal, cómo está construido, cómo está pensado, cuántas APIs voy a utilizar, qué base de datos voy a utilizar. Hago pruebas como tal del sistema. Diseño, entonces hago las pruebas de los diferentes servicios que estoy construyendo o que voy a utilizar, si están disponibles, no están disponibles, cuántas versiones de servidores tengo que tener. Y implementación ya cuando todo está codificado. Ya cuando termino todo, entonces, aparte de estas pruebas que se hicieron, entonces ya vengo otra vez y hago pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas funcionales, dando como en B. ¿Sí? Acá empiezo a construir el sistema, pero cada vez que empiezo a construir cada vez el sistema, voy haciendo pruebas a cada elemento, viene acá, y después vamos subiendo también y tomamos estas pruebas unitarias que se hicieron en la implementación para construir ya las pruebas finales de toda la aplicación. Es básicamente un modelo de pruebas que sigue por cada una de las etapas de metodología de desarrollo. Esta es una muy utilizada últimamente para los proyectos que se llaman como ágil, desarrollo ágil, todo lo que son las metodologías de Scrum, Sprint Programming, todo lo que ahorita y sobre todo pues, en emprendimiento se utiliza mucho, porque pues, normalmente no se tiene un equipo de desarrollo muy fuerte en donde está el diseñador, no, solamente hay uno, ¿sí? O por ahí dos. Entonces, la idea de este modelo de pruebas, que es el TDT, Test Driven Development, básicamente es antes de empezar yo a desarrollar, primero diseño las pruebas. Es decir, antes de que yo cree el formulario, digo, hey, vamos a hacer una prueba donde haya un formulario, y yo pueda escribir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ya cuando definí el caso de la prueba, entonces ahora sí, bueno, construyamos lo que necesito para hacer esa prueba. Esa es una forma de desarrollar metodología ágil. ¿Por qué? Porque yo puedo coger una funcionalidad de un cliente que yo necesite, que me pidieron o que yo encontré en el mercado que me está funcionando, y en vez de empezar a tirar código como tal, primero digo, bueno, ¿cómo pruebo esa funcionalidad? Y según como yo diseño esa prueba, después digo, codifico algo para probar. Es como al contrario el proceso en este estilo, pero pues siempre se está manejando. El modo iterativo básicamente es entregar por partes. Sacamos todos los requerimientos del sistema y empezamos a desarrollar por versiones. Entonces saco la versión 1, pruebo la versión 1. Entonces saco la versión 2, pruebo la versión 2. Esta versión ya tiene más funcionalidades. ¿Sí? Es iterativo y va creciendo en el tiempo. También se puede aplicar mucho a los emprendimientos, porque empezamos con un MVP, ¿sí?
y probamos ese MVP. Ahora, ya ese MVP vamos a ponerle un poquito más de código, de funcionalidad. Entonces, probamos ese código. ¿Con cuál idea? Yo después de aquí, esta versión inicial, que ya terminé de probar, en algún momento yo puedo pasar a usabilidad. ¿Sí? En este caso, yo puedo pasar aquí a la primera versión inicial. Ya está verificado que todo lo que se pidió para el MVP con el alcance como tal que se pidió en la primera versión se cumple. Mira a ver si le funciona en usabilidad también. Entonces, ese es el modelo iterativo. El modelo cascada, entonces, es el que sigue el ciclo de vida de software. Entonces, define los requerimientos, análisis de software. Y aquí en la implementación es que yo empiezo a hacer las pruebas. Yo saqué los requerimientos, saqué el análisis, y ya cuando estoy codificando, después de que codifico, ya terminé y le entrego todo al tester y dice, pruebe las funcionalidades. Ya cuando él termina de probar las funcionalidades, entonces ya cojo todas las características o toda la arquitectura que tenga mi aplicación y entonces ya hago la prueba como tal del sistema. Y por último, la operación de mantenimiento. Entonces, en esta metodología, solamente en esta parte del proceso de desarrollo, implementación e integración es donde van las pruebas. Esa es la diferencia. El otro está todo el tiempo acompañando. Y aquí ese es el desarrollo, digamos que tradicional que se hace. Este modelo básicamente funciona en 4 fases: planear, hacer, verificar y actuar. Es muy parecido al iterativo, ¿sí? Es muy parecido, pero digamos que todos los procesos de análisis y desarrollo están inmersos como tal. Entonces, yo primero establezco los objetivos y los procesos que necesito, dependiendo de los requisitos que tengo, implemento los procesos, codifico como tal, verifico toda la realización de los objetivos, etcétera, y tomo las medidas para solucionar todo lo que se me presentó de error y vuelvo y sigo. Es muy similar en este caso al iterativo, solamente que en este caso lo parten siempre en 4. Siempre en 4. Primero planeo, después hago, verifico, actúo. Vuelvo y planeo, hago, verifico y actúo. Y así sigo total. Y por último, está esta metodología MSF, que también es metodología ágil, ¿sí? Que pues básicamente acá lo que dice es que no importa tanto el trabajo del tamaño como tal del equipo de desarrollo, sino la idea es involucrar absolutamente a todos los del proyecto, sean desarrollador, no sea desarrollador, no sea gerente, ¿sí? Para que entre todos lleguen a una propuesta como tal óptima, una versión como tal beta, alfa y final. Básicamente lo que se hace es, se determina la estrategia, se identifica cuáles son los tipos, se define el plan de pruebas y la preparación. Recuerden, de pronto puede llegar a ser un poco repetitivo que se está haciendo casi todo lo mismo, pero es que recuerden que todo el proceso de pruebas se parte de planear, ¿sí? Diseñar y ejecutar, y pues evaluar como tal, ¿sí? o documentar. Lo que pasa, estos son las metodologías de esos pasos, cómo hacerlos, cómo es la forma en que yo los puedo hacer. Bueno, entonces, hay una herramienta muy buena que nos permite por acá. Hay una herramienta muy buena que se llama Selenium. ¿Sí? Básicamente Selenium es una herramienta que nos permite a nosotros
automatizar estas pruebas, porque todos estos casos que yo diseño, que yo le paso a una persona como tal, ¿sí? Las tiene que hacer un tester, o las tiene que hacer una persona sentarse, escribir la palabra, etcétera, etcétera. Selenium es una herramienta que me permite, por ejemplo, para portales web y que está disponible dependiendo pues del código con el que esté desarrollado, es software libre. Para los lenguajes del desarrollo que esté hecho, para Java, para C numeral, para Ruby, para Python, si no es, ¿sí? Eso ellos mismos, y que tienen algunas ayudas que se han generado, que son browsers para ver cómo está funcionando Mozilla, cómo está funcionando para Google, para Opera y diferentes aplicaciones. ¿Qué es lo que hacen herramientas de este estilo? ¿Qué es lo que hacen herramientas de este estilo? Básicamente yo le digo, bien, es un programa o un script que yo voy a poner a correr y le digo, bueno, por ejemplo, entre a Google y búsqueme la palabra Colombia y muéstrame los resultados. Entonces, en programación yo le digo, entre a esta página URL, busque este elemento con el ID Q, por ejemplo, que es el de Google para buscar, póngale este valor y muestre que efectivamente me devuelve una respuesta afirmativa. Entonces, cuando yo ejecuto ese código, él automáticamente, eso parecía magia, abre el navegador, abre la página de Google y escribe en el formulario donde yo le digo y le da a buscar y me muestra la información. Entonces, yo le puedo poner la dirección de mi página, ya sea en localhost o si ya está subida en producción, ¿sí? Y le puedo decir, agrégueme a este usuario, créeme este usuario, realicen una venta, simúlenme una ubicación, que yo estoy en esta ubicación puntual, y deme algunas fotos que yo tengo establecidas, ¿sí? Sin tener que hacerlo manualmente, solamente programo. Por eso en este caso los testers de automatización tienen que tener esos, pues, un poquito de esos conceptos de programación. Programo qué es lo que yo quiero hacer. Básicamente es como programar un robot que funcione, que pruebe mi página, ¿sí? Entonces, uniendo la automatización a todos los tests que se han visto, puedo ahorrar tiempo en conseguir gente como tal para esta labor. ¿Listo? Es muy bueno, es totalmente open source, tiene una documentación bastante buena, ¿sí? Claro, para las funcionales, ¿sí? Pero programar, digamos que no tan un alto nivel, ¿sí? Sino usted puede programar todo, usted puede programar hasta que vaya, búsqueme que sí lo insertó en la base de datos tal y puede llegar hasta toda la parte de caja blanca. Pero la idea de herramientas de este estilo es caja negra. Yo le digo, insérteme tal cosa en este elemento. Y él como tal, automáticamente lo hace. Lo mejor es que lo hace. Lo va mostrando, no se lo muestra en pantalla negra o algo así, sino él abre el navegador como tal, escribe lo que yo necesite en la página que yo necesite. ¿Sí? Como tiene un poquito de programación, no nos vamos a centrar tanto en sino más bien, y este es muy importante y lo pueden utilizar todos, más bien las pruebas las pruebas no funcionales, que es básicamente cómo opera el sistema, cómo debe operar, ¿sí? ¿Cuáles son las características que el sistema debe en su momento tener? Entonces, que por ejemplo mi sistema me responda, que estaba diciendo, me muestre la página de mi index, si yo tengo un buen internet, me lo muestre en 5 segundos por muy demorado, ¿sí? Porque eso puede afectar en el desempeño o en el nombre como tal de mi propuesta de valor, ¿sí? Entonces,
Ya para terminar y empezar a hacer realmente un ejercicio, la idea sería es que pues, los que lo tengan página, tengan portal, tengan un API como tal, pongan la URL o pongan la ubicación de su equipo, de su API, de su página, ¿sí? Y manden la información que ellos requieren. Pero antes, la teoría. Y la teoría va a ser cortica. Básicamente, que lo que habíamos hablado, de qué son las pruebas no funcionales, entonces es para verificar que cumpla con los requisitos, con los requerimientos no funcionales, ¿sí? Que es básicamente, hey, tiene que soportar 20 usuarios concurrentes, o 1000, o 100 concurrentes, es que estén entrando todos al mismo tiempo. Si yo tenga 100 personas, ¿sí? Aquí sentadas, o tenga 100 personas en el mundo, que todas en el mismo tiempo le den comprar y la aplicación no se estalle, o que el programa no se estalle, ¿sí? Entonces, esas son condiciones de prueba de funcionamiento, ¿sí? Que, bueno, hay requerimientos no funcionales, es que corra tanto en Windows como en Linux, eh, que utilice buenas prácticas, que sea responsive, la página, ¿sí? Etcétera. Básicamente se olvidan de la parte funcional y es bien cómo trabaja el sistema. Para ver, obviamente, cómo trabaja el sistema, primero tengo que hacer la funcional. Porque si no me va a afectar en su momento, pues la parte de cómo trabaja. Básicamente mide las características del software. ¿Sí? Siempre tiene que ser cuantificado. Siempre tiene que ser cuantificado. Es decir, yo tengo que tener tiempos de respuesta, o tengo que tener algún valor para poder medir una prueba, un requerimiento no funcional. ¿Sí? Tiene que ser valores escalables. ¿Y qué tipos de pruebas hay? Carga, de estrés, de rendimiento, de volumen. ¿Sí? Entonces, carga básicamente, entre carga carga, básicamente es confidencialidad, confiabilidad, perdón, más bien confiabilidad es que no se me vaya a caer la página por muchos usuarios. Estrés y rendimiento, básicamente es la parte de escalabilidad. Yo conozco con estrés, ya habíamos hablado de estas pruebas la semana pasada. Yo conozco cuánto soporta máximo mi aplicación. Es muy importante que yo sepa cuáles son mis limitaciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber cómo escalo y cómo supero esas limitaciones si es que las necesito. ¿Sí? Y mejorar el rendimiento como tal. Por eso está tener en cuenta también que tener todo el control de errores posibles para que si se cayó un servidor, levante el otro, cosas como las de cargas, y volumen, cantidades de datos gigantes que estén llegando, de pronto no con muchas peticiones, sino en una sola petición, y de pronto la aplicación, por tantos datos que está llegando, ¿sí? No peticiones nuevamente, sino información, las funcionalidades o como tal la aplicación, la base de datos, el soporte, por ejemplo, no lo aguanta. ¿Sí? Entonces, básicamente se limita a pruebas de desempeño, carga, estrés. Aquí están metidas, algunos incluyen las pruebas de usabilidad, mantenibilidad y portabilidad también. ¿Listo?
En su mayoría, los casos de pruebas no funcionales son pruebas de caja negra. Entonces, las pruebas de carga, básicamente lo que ya habíamos hablado, pruebas de carga era aquí. Ya creo que he mencionado 3 veces pruebas de carga. Sí, básicamente es eso. El número esperado de usuarios concurrentes que utilizan la aplicación. ¿Sí? Pero, ojo, no es de estrés, o sea, no es el número que me lo estalla. No es el máximo, sino el que me debe soportar para su funcionamiento normal. ¿Sí? Lo que les decía, el ejemplo que estaba, que era cuando terminaban un puente y empezaban a pasar camiones llenos de agua para que más o menos sepan, ah, bueno, este puente aguanta este puente como tal, que es el típico que va a recibir energía. Entonces, básicamente en aplicaciones son los usuarios concurrentes y estas son las pruebas que vamos a realizar. La estrés es para, ahí sí, totear la aplicación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder identificar cuál es la carga máxima del sistema. Se puede decir que es una prueba de carga, pero básicamente esa es. Sí. Le cobran de más. Ellos dan una calculadora que bueno, ahí con Amazon como tal, eso sí dice para que usted pueda hacer pruebas de estrés, sí que le cobran, o para saber exactamente cuándo le empiecen a cobrar. Ellos cobran por el uso. Pues es que no creo que sea creo que les cobran por canal o por petición, por petición. Bueno, es que Amazon y Windows Azure y al otro, Amazon, Google y Google, ellos estaban ofreciendo la infraestructura para poder manejar esto como las pruebas de carga. Lo que pasa es que obviamente le sube el valor dependiendo para que no le tumbe la aplicación, pero también depende de lo que usted, digamos, en su contrato haya establecido como servicio. ¿Sí? Pero bueno, normalmente estas pruebas en su inicio se hacen local, ¿sí? Local para tener un estimado de que, pues en mi máquina, por ejemplo, local soportó 1000 usuarios y se estalló, no podía ni siquiera mover el mouse porque se estalló, ¿sí? Me bloqueó la máquina total. Entonces, bueno, obviamente con una máquina que va a ser mucho más poderosa que la que yo tengo, entonces ya sé que puedo subir un poquito más de esto y de esa forma empezar como a medir un poquito para no establecerme con esto, ¿sí? Para no irme de mucho. Sin embargo, ahorita en el taller, pues, en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver que no necesariamente tener 1000 usuarios concurrentes es que el sistema responda a 1000 peticiones en un segundo. ¿Sí? Porque, ¿qué puede pasar? Puede que mi sistema lo que haga es que responda 700 no en un segundo, sino 700 en los primeros 200 milisegundos, ¿sí? Muy rápido, pero ya en las siguientes de esos 200 milisegundos le costó 800 o le costó 500 más para el resto. Entonces, si eso se mantiene en el tiempo, realmente no me
soporta, uno puede ver que realmente no me soportan 1000, sino me soportan los 700, porque se ve que en la siguiente, ya cuando pasó de los 700, empezó a flaquear. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con la prueba de estrés? Bueno, verificar si funciona apropiadamente sin errores, encontrar los errores debido a los recursos bajos, aunque esto, como tal, pues hay que tener cuidado cuando el servicio es pago por demanda, ¿sí? Ahí cuando es por demanda es más complicado, pero sirve mucho para identificar cuellos de botella. Si yo hago una prueba de estrés sobre, pues también la de carga me sirve, pues, como esta es una de carga máxima, puedo entender en qué parte de mi aplicación es que hay muchísima concurrencia o llega mucha concurrencia y tengo que hacer de pronto algo, implementar un módulo adicional o ponerle otra salida o implementar alguna otra cosa porque tengo un cuello de botella ahí que toda mi aplicación responde bien, pero ese pedacito hace que toda mi aplicación se caiga, ¿sí? Puedo determinar o se haga lenta. Y obviamente reducir el riesgo de caídas del sistema, porque si uno piensa en el peor escenario, ¿sí? Y siempre está trabajando sobre el peor escenario, pues no es muy poco probable que se le vaya a caer. La idea pues es aprovechar los recursos más eficientemente y pues conocer como tal mis límites. Entonces, prueba de rendimiento. La prueba de rendimiento como tal es medir el rendimiento del software en tiempo de... ¿sí? Esto es básicamente que esté respondiendo, que esté respondiendo bien la aplicación en cada uno de sus módulos, ¿sí? Que esté respondiendo en el tiempo que debe ser y que no tenga latencias por alguna funcionalidad, que una consulta se quede muy, no sé, demasiado compleja porque hay 300 tablas que tengo que consultar o tengo que traer información de 5 APIs diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces tengo un proceso que no es porque estén llegando muchos usuarios, sino con una sola petición me está llegando eso, ¿sí? Básicamente es para medir cómo se están integrando todos los elementos de mi sistema. Para esta prueba de rendimiento yo tengo que tener muy claro qué navegador es el que voy a utilizar en el caso de las páginas, porque con internet funciona bien, no, normalmente no pasa eso, pero digamos con Firefox o con Google Chrome, sí pueden llegar a haber algunas diferencias, con el Safari también, ¿sí? Importantísimo la conectividad. Yo qué conectividad voy a tener o el usuario qué conectividad va a tener. Entonces, probar, por eso son aquí también escenarios muy importantes, ¿sí? Si yo voy a tener es una red LAN, no voy a tener entonces problemas de conectividad, entonces, y mi aplicación va a funcionar sobre eso. Por ejemplo, si es una aplicación que se conecta con un sistema de infraestructura, con una finca ganadera, está conectada por Wi-Fi, una red local, y es una aplicación que yo me conecto y tengo prenda. Todo no está utilizado a través de internet, sino es toda una red LAN. Entonces, mis pruebas yo no las voy a hacer a través de internet, sino las hago utilizando el ambiente que yo tengo. ¿Sí? Entonces, si mi aplicación utiliza es 3G o 4G, pues yo no voy a probarla utilizando internet pues ya hasta los 100, sino lo que estoy esperando que normalmente se utilice. Bueno, la probabilidad de que el usuario pueda hacer este test y el patrón de pues, cuántos usuarios pueden estar utilizando el sistema. Eso más o menos sí se da como una idea de cuántos usuarios voy a tener. Las pruebas de volumen, entonces, es darle grandes cantidades de datos, grandes cantidades, no de peticiones, sino gran cantidad de datos de registros. Básicamente, esta es una prueba para el registro de base de datos y manejo de arreglos muy grandes. Entonces, si nosotros damos muchos datos y yo tenía poca memoria o no tenía almacenada bien la memoria, tengo un arreglo muy grande, o el desarrollador es un arreglo muy grande, me va a colgar el sistema o me colgó el servidor. Entonces, son cosas para determinar eso. Básicamente,
eso. Entonces, pruebas de volumen, entonces verificar cuál es el máximo, lo mismo, tratar de llegar, es muy parecido a la prueba de estrés, pero no con peticiones, sino con volúmenes muy grandes de información. Y pues básicamente es para determinar el máximo tamaño de la base de datos. A ver si es que yo tengo un MySQL y es que o MariaDB, y no, realmente ya mis usuarios son tantos y mis datos son tantos que yo estoy manejando que MySQL se me quedó pequeñito. Me toca migrar a Postgres o me toca. Más o menos ya cuando nuestras transacciones o nuestros registros superan el millón, ya se debería estar empezando a pensar que, bueno, pronto puedo. O sea, ahí sigue funcionando en el millón. ¿Sí? Ya después de los 10, 100 millones ya se estalla. ¿Sí? Ahí ya toca pasarse a un Postgres, a un Oracle. Yo realmente, por gusto y pues también por rendimiento, utilizo Postgres. Siempre, para todos, Postgres. Porque es mucho más, él soporta muchísimas más transacciones y muchísimo más registros. Pero ya cuando uno empieza a hacer consultas de 1 millón de registros, 10 millones de registros. Sí, eso sigue siendo SQL, esto no es Mongo, no es Mongo, no es NoSQL, porque pues, en este caso la base de datos, pues el Mongo es un archivo, ¿no? Es un archivo que no tiene. Bueno, y las pruebas estructurales está muy ligado a código fuente. Entonces, básicamente es decir, es muy similar a hacer unas pruebas de caja blanca para funcionalidad, pero en este caso es pruebas de caja blanca, pero para ver el comportamiento de la aplicación. No tanto funcionalmente, sino cómo se comporta. No tanto que me entrega, sino cómo se está comportando. Entonces, a ver, bueno, ¿qué secuencia es la que debe, cuáles son las diferentes secuencias que puede llegar a tener la aplicación? Entonces, acá un ejemplo muy sencillito de un grafo, que es que si se dan cuenta yo puedo coger, si yo necesito ir del 1 al 9, yo puedo coger varios caminos. Entonces, digamos que cada uno de ellos son pasos o APIs que yo tengo que consultar o páginas que yo tengo que visitar, ¿sí? Para llegar a un objetivo. Entré aquí y mi salida en tu momento acá es la compra realizada, ¿sí? O el pedido hecho o la entrega de una ruta, ¿sí? Entonces, yo puedo pasar del 1 al 9. Yo puedo pasar del 1 al 9, pero puedo llegar del 1, 2, 5, 8, 9, o puedo venir 1, 3, 4, 5, 8, 9, o puedo una línea directa 1, 3, 6. ¿Sí? Entonces, las pruebas estructurales me permiten es medir eso. Básicamente saber cuáles son los diferentes caminos de operación que tiene mi sistema para dar una respuesta final al usuario, no como funcionalidad, sino como entrega ya final. Bueno, entonces, eso sería teoría. Entonces, les había comentado la sesión pasada que se alcanzó a hablar un poquito de pruebas de carga y toda esta información, ¿sí? De algo que se llama JMeter, que era de Apache. ¿Sí? Este JMeter básicamente es una aplicación, es un programa que yo corro, me permite hacer pruebas de carga máxima, pruebas de estrés, me permite hacer pruebas, también de pronto si uno los une con Selenium, pruebas funcionales también al mismo tiempo. Entonces, pues la idea es que se vaya a descargar como tal. Pero, adicionalmente a eso, y antes de presentar quiero mostrarles este.
GTmetrix. GTmetrix es un portal que mide cuál es la velocidad de respuesta en diferentes páginas. ¿Sí? Entonces, analice qué tan rápido es su sitio. Entonces, usted básicamente pone portal Emprende con Datos. No, esta no está incluida en las pruebas que toca entregar ahorita en WC3, o no sé si lo van a cambiar. No sé, no estoy todavía claro con eso, sino aquí le analiza ese sitio qué tan rápido le responde usted. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el de qué cámara de comercio es acá? Cámara directa. Yo le digo aquí www.cámaradirecta.co, no, .go. ¿Cómo es que es? ¿Cómo? ¿Así? Le dice analizar. También depende del internet, ¿no? Entonces él empieza a analizar, él dice, está usando Firefox, empieza a analizar el sitio de la carga, de la primera, también pues depende del internet que tenga la persona para recibir la respuesta, ¿no? Entonces, acá está generando el reporte, entonces mire, lo pone en E. Y entonces le dice, por ejemplo, hey, escale sus imágenes. Esta página tiene unas imágenes de 10 megas, 20 megas, claro. Pues ahí le dice, hey, digas con las imágenes. ¿Sí? Le dice el caché, utilice CSS tal, digas con el JavaScript, ¿no? No es muy bueno. 54%. Es como la mitad, sí. Sí. Le dice cuánto pesa la página total, cuánto fue el tiempo de carga total, y acá empiezan a mostrarle los diferentes recomendaciones para que mejore su página. ¿Sí? Entonces, aquí dice que no aplica, por ejemplo, que haga el JavaScript y CSS externo. No es una buena práctica que yo en mi propia página tenga código JavaScript, código CSS. ¿Sí? Acá, por ejemplo, bueno, esto es el acceso que tiene la persona directamente desde la página. Tiene que pasar por muchos DNS. O sea, revisar de pronto por qué está pasando por eso. Se dio preguntar muchas veces la respuesta que demora respuesta del servidor. Depende de quién sea el servidor, porque el servidor en su momento puede ser que usted tenga que verificar el canal como tal, que tenga el DNS, todos los DNS que tenga que pasar, usted tiene que verificar para llegar a su servidor por cuántas máquinas tiene que pasar. Y si en algún momento ve que hay una que lo está demorando mucho, se puede hacer con una Nmap, que es una herramienta para mirar tráfico de red. ¿Sí? Entonces, si usted ve que hay una parte donde se está demorando mucho, pues sí, ese servicio, dígale desde el servicio que o solucionan eso o no. Sí, básicamente así. Puede llegar a ser del acceso al servidor, que puede que mi servidor esté en Rusia, un VPS en Rusia, ¿sí? Y con mi empresa de UNE o Claro como tal, al pasar por sus DNS, ellos tienen una seguridad ahí que me bloquean la información. Entonces,
En ese caso no es culpa del de Rusia. Me toca decir en el momento de por qué me están bloqueando eso, porque me va a afectar para todos mis clientes. ¿Sí? O sea, puede ser el proveedor de internet también. Entonces, eso es lo que toca como tal analizar. ¿Por qué les da tan mal esto? Por estas Fs. O sea, como ven, A es lo mejorcito. ¿Sí? Después sigue B, C, D, E y F. Entonces, no es que estén tan bien. ¿Sí? No es que estén tan bien. Y son cositas. Entonces, esto me puede ayudar a mí. Eso sí ya es para portales. Literalmente para portales. Para pues mirar si cómo está respondiendo mi página. Pero el que nos concierne como tal es este. El Apache Tameter. Básicamente lo que hay que decirle es bajarlo. Y lo que se hace acá pues es descargarlo dependiendo de lo que yo tengo, si estoy en Linux, si estoy en Windows, o si yo lo quiera probar como tal. Entonces, bueno, básicamente uno lo descarga. Por acá. Yo lo descargué por acá. Vamos a verlo aquí en datos, escritorio. Vamos a aquí en SAN. No, realmente lo puede poner en cualquier lado. Lo voy a poner aquí en prueba G. Descargarlo. ¿No? ¿En la página web? ¿Acá? Pero ese cambio lo hice hasta ahorita. Ah, bueno, para que vieran de dónde la bajaba. Pero acá, ¿esto no lo ven? Eso no lo veo. ¿Eso no lo ves? No. Bueno. Lo que veo es... Y vamos a ver acá. Vamos a decirle... Silvia. Señora, ¿me hablan a mí? ¿Cómo estás? ¿Sí me están hablando a mí? Sí, te estoy hablando a ti, es que estamos haciendo una prueba y queremos saber si tú estás viendo en este momento. No, en este momento no estoy viendo nada. Ok. Ya, ahora sí. ¿Y ahora? Veo el explorador de Windows. Súper. ¿Sí? Bueno. Listo. Sí. Gracias, Silvia, mi amable. Bueno, básicamente A usted. lo descargué. Apache Tameter. Aquí en el bin, lo que voy a hacer es buscar aquí el .bat, si es en Windows, o .sh, si es en Linux, corren las dos, o sencillamente ese .jar directamente. ¿Qué necesito tener instalado? Necesito tener instalado Java 8 en este caso. Vamos a decirle aquí el bat. Entonces yo lo ejecuto. Esta es una herramienta pues, desarrollada por los
de Apache. ¿Está? Y entonces básicamente lo que me hace acá, o me permite es hacer pruebas. ¿Sí? Entonces, yo tengo, acá tengo templates que ya se han desarrollado como tal. Entonces, para grabar los resultados o el comportamiento de la página, para manejo de JDBC, para carga de MongoDB, para construir pruebas de un sitio web avanzado, para ver pruebas de un consumo de un servicio SOAP, FTP, LDPA. ¿Sí? Por ahora no vamos a utilizar ninguno, sino lo vamos a hacer de cero. ¿Sí? Y básicamente aquí en mi plan de pruebas, si yo le doy clic derecho, yo, ahora no sé si lo ves ahí o no. No sé. No, no se ve el clic derecho. O no. Bueno, no se ve como el despliegue de... Pero sí puedes ver Apache, el Apache. Estoy viendo todavía la pantalla del explorador de Windows. Okay. Y veo que estás como seleccionando JMeter. Pero ese ya, bueno, voy a ponerlo aquí. Ok. Ya lo ves. ¿Sí? Listo, ahora sí, Apache. Listo. Ahí está el Apache. Entonces, Entraste en modo administrador, este es ¿cierto? el Apache. Cuando yo lo ejecuto como tal, esto es lo que me aparece. ¿Sí? Básicamente, entonces, como decía, hay unos templates que yo ya puedo utilizar de pruebas que ya están implementados. Nosotros vamos a crear nuestra propia prueba, pero hay templates que ya tienen cosas ya implementadas como para grabar todo lo que se va a desarrollar como tal, ¿verdad? Con tiempos, JDBC, MongoDB, este es el que vamos a construir, pero de una forma sencilla, que es para construir un testeo de un sitio web. También puedo probar servicios SOAP, puedo probar FTP, puedo probar LDPA, diferentes servicios como tal. ¿Listo? Básicamente son templates. Todo yo lo puedo construir desde cero. En este caso, si yo me paro sobre plan de pruebas, yo le puedo aquí añadir todas las cosas que yo necesito. Entonces, lo primero que se prueba normalmente son los usuarios concurrentes que pueden acceder a cómo se comportaría un usuario concurrente accediendo a mi aplicación. ¿Sí? Entonces, eso se conoce aquí como hilos, inclusive ahí muestra entre paréntesis los usuarios. Entonces, voy a crear un nuevo grupo de hilos, voy a decirle aquí grupo de usuarios, el nombre, y entonces acá dice, bueno, ¿cuánto número de hilos voy a utilizar? ¿Sí? Entonces, acá son los usuarios concurrentes que van a utilizar la aplicación. Entonces, aquí yo puedo decirle 10, 100, 1000, 10.000, lo que yo quiera, y eso es lo que va a generar son hilos o peticiones al mismo tiempo, ¿sí? Y procesos al mismo tiempo que mi aplicación tiene que responder. ¿Listo? Yo le puedo decir cuánto tiempo voy a darle para esas 1000, ¿sí? Entonces, si yo le digo un segundo, 10 segundos, 1000 segundos, lo que yo quiera darle como tal, y cuántas veces quiero que esas 1000 peticiones se repitan. Entonces, eso es muy, muy valioso para probar cómo está respondiendo mi aplicación o cómo está respondiendo mi página cuando muchísima gente se está conectando al mismo tiempo. ¿Listo? Voy a ponerlo así. 1000 usuarios, bueno, empecemos con 100. 100 usuarios al tiempo.
Es como si 100 personas al mismo tiempo entraran a la página y vieran. Bueno, esto puede funcionar en su momento, pero de pronto es para hacer ataques de denegación de servicios que llaman también, pero hay aplicaciones más robustas o encargadas de hacer ataques de denegación de servicios. Entonces yo defino mi grupo de hilos, en este caso mi grupo de usuarios. O sea que eso también nos serviría como para saber qué tanto somos capaces Claro, de esto soportar. también Ahí serviría. se puede llegar hasta el límite, ¿no? Sí, pruebas de Vale. estrés. Pero entonces vamos a, se puede también, y hacer ahorita la relación, que realmente estas 100 peticiones, es que lo que decía, estos 100 usuarios no son realmente, no se pueden considerar concurrentes. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se le va a dar respuesta a 100 usuarios en menos de un segundo, o en un segundo, básicamente. Pero, como comentaba, puede ser que no sean, que el test salió muy bien, que no hubo ningún problema, pero cuando uno mira realmente es que estos 100 usuarios lo que pasó fue que 60 los trabajó muy bien como en 200 milisegundos o 300 milisegundos, pero el resto, los 40 que faltaban, la aplicación empezó a colgarse y se demoró el doble o el triple por cada petición. Eso quiere decir que si yo repito esto constantemente, que es lo que sería un usuario concurrente durante todo el desarrollo de mi página, en algún momento a un usuario se le va a caer la aplicación, a uno de esos. Luego, no quiere decir que me soporte los 100. ¿Sí? Ahí normalmente lo que se hace es aumentar el número de hilos y el tiempo también. Entonces decir que 100 no decir 100 en un segundo, sino entonces decir 1000 en 10 o 10.000 en 100 segundos. Si yo soporto 10.000 peticiones en 100 segundos, es como si yo soportara concurrentemente 100 usuarios, básicamente. Es más o menos como la lógica que se puede llegar a estar manejando. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahí se le va a ver como todo el comportamiento real de mi aplicación. Pero voy a empezar con 100 y periodos de subida, bueno, un segundo. Entonces, ahí ya definí mi grupo de usuarios. Entonces, ahora yo le defino qué es lo que quiero en su momento ponerle a hacer al usuario. Entonces, yo tengo aquí un muestreador que son todo lo que quiero ponerle a hacer. Entonces, aquí están, si quiero debug, si quiero hacer un envío de mensaje, un acceso log, correo, TCP, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer es una petición HTTP. También puedo hacer una petición FTP, JDBC, etc. ¿Listo? Y acá en la petición HTTP, básicamente, pues yo le pongo aquí inicio, ¿sí? Y lo que me pide es que yo le ponga aquí el nombre del servidor o la IP. Entonces, sirve para también pruebas locales. Está diciendo, si yo pongo ahí, no localhost, no voy a poner localhost, sino la IP local de mi equipo y está corriendo en un ambiente local, la prueba, igual también está aquí el puerto. ¿Sí? Entonces, acá lo puedo poner. No es necesario poner aquí en este caso HTTP. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es una petición HTTP. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, www.cámaradirecta.com por get, ¿sí? Si yo tengo esto, entonces él me va a hacer una petición a cámaradirecta.com, 100 usuarios, y va a esperar la respuesta de un segundo. Para ver los datos o para ver la información, entonces yo tengo aquí los receptores.
que son los que me muestran como ¿qué? Los resúmenes de los resultados. Sí, entonces acá yo tengo para que me muestre los resultados cuando yo esté corriendo como tal la prueba. Vamos a ver acá resultados de, ahí está el gráfico, por ejemplo. Tengo diferentes receptores que puedo poner el backend listener también. Se genera resumen, gráfico de resultados y informe agregado. Lo único que tengo que hacer entonces, pues ya es una vez definida, pues decirle correr. Esta es una forma muy sencilla de poder verificar que 100 usuarios pueden conectarse al mismo tiempo en mi página y yo les voy a responder una petición durante un segundo. Entonces, cuando yo le digo que sí, él me pregunta, hey, le recomendamos que guarde su prueba, porque pues como ven puede ser tan compleja como realmente se desea. Yo la puedo decir que sí, lo guardo como archivo .jmx. Aquí en este caso, pues él me lo guarda directamente en bin, dentro de mi carpeta donde estoy corriendo el batch, pero pues yo lo puedo poner donde yo quiera, y él empieza a correr. Entonces, aquí en el gráfico podemos ver las muestras que están pasando. Aquí empieza a pasar los usuarios, las peticiones que se están haciendo, los hilos que se están. ¿Listo? Entonces yo puedo aquí ver el resumen. Aquí los gráficos, cómo estaba respondiendo la aplicación. Acá los datos que se manejaron, la media que se manejó, cuál es el rendimiento, cuál es la desviación, cuál es la mediana. Acá puedo ver las muestras. La pantalla mía no ayuda mucho. ¿Cuál fue el tiempo máximo? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el rendimiento? Está diciendo que son 4.9 segundos. Sí. Meterle más datos por acá. Corte resumen era lo que quería. Yo puedo correr el text tantas veces como yo quiera. Puedo ver el gráfico cómo se va generando. Bueno, algo importante de los reportes o del trabajo en este caso, si ustedes pueden mirar el comportamiento de las gráficas como tal, él sigue, a no ser que yo borre, si yo vuelvo a correr, él me sigue generando muestras sobre ello. Quiero agregar otro. Árbol de resultados. Otra vez vamos a correrlo. Entonces, inicio. Son todos los que... ¿Por qué es inicio? Pues fue el que yo creé. Entonces ahí me muestra exactamente cuál fue la petición. Entonces ahí me está HTTP OK y está que todo respondió bien. Entonces para 100 responde bien en este caso la página. Yo le puedo subir lo que yo quiera. Con 1000. Si yo vuelvo a correrlo, él me va a escribir en este caso, va a seguir ahí abajo. ¿Sí? Entonces,
Si yo quiero ya, pues es una prueba nueva, yo puedo borrar toda la información y los gráficos que está haciendo. Aquí el gráfico de resultados como muestra. Si se dan cuenta, aquí están todos los datos. Se está acabando el tiempo. Entonces, nuevamente, acá están los datos, eso es lo que representa los datos. Está la media de la última muestra, terminado. El rendimiento es lo verde, y pues la desviación estándar como tal. Aquí en el árbol de resultados podemos ver que aquí falló. Sí. Falló, ya cayó, murió la página. Es 1000 no soportan. ¿Sí? 1000 concurrentes en un segundo, esa página no soporta. No, porque están en un segundo. Pues el cálculo como tal, ¿ya terminó? No, no terminó. Ni siquiera terminó. Se le van sumando al tiempo. O sea, el tiempo de respuesta. Ahí volvió. ¿Ya terminó? ¿Va a terminar? Entonces, aquí están todas los resultados como tal. Se borran los resultados. Aquí yo puedo ver también HTML el resultado de lo que él me mostraría. Y parciadito. Entonces él me va mostrando el tiempo de... Entonces podemos ver que iba bien. Y cuando llegó aquí, esta parte empezó a caerse totalmente. Y pues el rendimiento de los datos empezó a bajar. Yo puedo hacer también lo siguiente. Como se dan cuenta, estos son páginas puntualmente que yo estoy diciendo. Pero si yo quiero probar varias páginas de mi aplicación, entonces yo puedo tener acá un controlador lógico, ¿sí? Un controlador en donde me va a, perdón, un elemento de configuración aquí de HTTP, valores por defecto para petición HTTP, donde yo le digo entonces, hey, todas las páginas o todas las páginas puntuales yo le voy a apuntar siempre a esta URL, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer entonces ya en su momento es, aquí en inicio ya no voy a tener que decirle aquí cuál es el nombre del servidor o la IP, sino sencillamente aquí en la ruta, el slash, cuál es la página que quiero que visite. Entonces, las noticias o slash con algún parámetro que le quisiéramos enviar, etcétera. Y también lo podemos hacer mandando, les decía, para probar las diferentes APIs utilizando todos los protocolos de HTTP. Disculpa. POST, GET, PUT, etcétera. Disculpa, y si de pronto nosotros quisiéramos probar un ingreso, o sea, una pestaña donde haya que ingresar usuario, ¿se podría? Sí se podría, pero tendrías que empezar a utilizar también ya las pruebas de automatización que fueron las de las funcionales, que ya son con este que les mostré acá, Sí, sí, sí. que es
Selenium, ¿sí? O sea, yo ya. puedo unir las dos para poder tener una prueba muchísimo más clara, Completa. pero ahí sí ya toca programar efectivamente en qué usuario, qué campo tengo que poner qué valor de qué Y usuario. pueden ser puede ser el mismo usuario para toda la cantidad de veces que se ingresa. O sea, que cada Depende de pestaña. la lógica Sí. que esté manejando la aplicación, porque si en la aplicación o en la página tienen filtrado de que el mismo No se usuario puede ver, va a hacer sí, la pero misma petición, en pues no este lo va a caso, dejar. sí, pues en este caso nosotros sí lo tenemos libre porque puede ingresar desde el móvil, desde el computador, puede tener varias sesiones activas. Entonces, en teoría sí podríamos hacer con esa codificación, ¿cierto? Sí, en teoría sí. Ahora, Listo. si yo le digo aquí, cargo un template, ya para terminar, y le digo aquí construir un plan, él, no voy a salvar, él automáticamente me crea un escenario, ¿sí? Que es el del grupo de los hilos, y él me pone acá, por ejemplo, 5 usuarios en 5 segundos, ¿sí? Y ya de una vez me pone aquí un view result tree. Entonces ya está planteado en algún momento que yo le diga acá, debería salir, ¿dónde está? No me puso la página, haber puesto la página también, no me la puso, tengo que agregarla, no debería tener que haberla agregado, inclusive me debería haber puesto la configuración, ¿por qué no me la puso? Vamos a ponerle avanzado. Bueno, aquí ya con avanzado sí ya cambia un poquito la cosa. Entonces, él me maneja aquí la configuración para HTTP para que yo le pueda poner directamente cuál es mi IP o cuál es mi puerto. Esto se puede probar local como tal. Definir variables en su momento de usuario, de cookies, de header, para carga de datos. Esto se puede conectar con CSV o se puede conectar con bases de datos también, ¿sí? Sigue manejando la parte de usuarios, número de hilos, segundos en responder. Este bucle yo puedo ponerle un sinfín también, o sea, decirle, va a enviarme hasta que yo detenga la prueba, va a enviarme 100 o 1000 peticiones cada 10 segundos. Y pues los resultados de árbol que ya habíamos visto que me va mostrando aquí la información. Como así como un elemento 1. Como así como un elemento 1. Sí. No, ahí solo estoy recibiendo lo que llega. O sea, lo mismo que yo entrar aquí, claro, claro. Eso es a lo que me refería. Eso es a lo que me refería al crear aquí el por defecto. Porque al crear el request por defecto, yo pongo aquí, correcto, yo pongo acá la página a la que quiero, ¿sí? Pero entonces ya empiezo a agregar para los usuarios concurrentes como tal, entonces ya el muestreador. Entonces ya cada petición HTTP, ya aquí en la ruta ya puedo poner slash, login, puedo crear, y acá lo llamo login, puedo crear, inclusive se llama login for, estaba, inclusive ahí hay varios, que aquí están bastante. Homepage, que es solamente el slash, o cambios, HTML, pero todo está dirigido a la página o a la ruta que le puse en inicio en la configuración del HTTP request.
No, en ese caso, como una excepción. Tiene una sección de cursos virtuales. Toda la gente tiene esta sección de cursos virtuales y tiene todos los cursos que tiene. Pero por la gente ya directamente a esa sección. La sección tiene muchísimos usuarios. Tumba la sección o tumba toda la página. Claro, pero por eso, si la gente puede llegar directamente a esa sección, si yo tengo la URL que usa la gente para llegar a esa sección, yo la pongo como una página, acá una petición HTTP. Y en caso de que tenga muchos usuarios, tumban ese pedacito y el resto queda. No, porque es que en su momento cuando tumba se cae toda la página porque el servidor Apache o el servidor que esté utilizando para las peticiones HTTP se cae. ¿Claro? Porque es que puede ser por varias razones que se caiga y ahí es donde toda esa... Se puede hacer una capacitación completa de esta parte. Por eso. Claro. Pero si tuvieran una sección específica, sí, porque si la página está, depende de si la página está en el mismo servidor. Porque puede darse el caso de que yo tenga APIs o consultas diferentes en otro servidor. ¿Ah? Esa puede ser una razón. Si yo tengo una página que muy posiblemente se me va a caer, entonces una buena forma de mirar que me doy cuenta por eso, esos son los cuellos de botella que yo decía, las tres, ¿sí? Si yo me doy cuenta de que hay una parte de la página que me está tumbando todo porque está llegando muchísimos usuarios y me daño el resto, entonces o mejoro eso, o le pongo más, o sencillamente separo eso, lo mando a otro servidor y lo conecto a través de un middleware, ya sea un API o ya sea una petición HTTP. Eso es, por eso es la arquitectura. Sí, por eso es importante la arquitectura. Listo. Uy, ya todo este tiempo pasó. Bueno, muchachos, esto ahí, realmente la documentación es muy buena. Les dice exactamente aquí en Apache todas las pruebas que ustedes pueden hacer y todos los tutoriales que pueden manejar. ¿Sí? Está cómo iniciar, el manual de uso, cuáles son las mejores prácticas. La documentación realmente es muy buena. Y pues realmente ahí sí ya es que empiecen como tal pues a probar todas sus aplicaciones. Nuevamente, si son aplicaciones móviles, las aplicaciones móviles por buena práctica tienen que conectarse a través de a través de un middleware. Si no, la aplicación o está haciendo un proceso mal hecho, que es que le pegue directamente a la base de datos, que eso nunca debería pasar, por seguridad, ¿sí? Pero entonces depende de la lógica, de la propuesta a lo que usted quiera entregar. Porque si es una aplicación que se descarga una vez y el usuario sencillamente la usa y usted no va a poder medir en su momento qué hizo, o el usuario no va a tener posibilidades de hacer comentarios, de subir fotos, de interactuar con otras personas de la comunidad. Si ese es el caso, y no necesita en ningún momento conectarse con el mundo exterior, pues, pero si nomás necesita conectarse por geolocalización para encontrar un mapa, necesita una API. Entonces, el API que mande esas notificaciones, usted la puede probar. O sea, es que es muy extraño, es muy raro que haya una aplicación totalmente standalone. Es como si usted tuviera una aplicación, lo que decíamos, de las capas de arquitectura. ¿Sí? Cliente. La lógica está en el cliente, la data está en el cliente y la vista está en el cliente. Eso es como si usted tuviera un Office instalado. Ya, o el Google, que era el Google Earth en su momento. Más o menos así son las aplicaciones.
100% hablar. Sí pensamos en un futuro en poner los datos administrables de nuestra web, no tiene que actualizar, cada vez que eso no va a cambiar, que vaya a cambiar. Porque en este momento, si alguien nos cambia, Bueno, pues hay de que pensar y sobre todo la parte de emprende con datos, no sé, no sé, no sé ahí cómo se hace. No sé si hayan preguntas, muchísimas gracias a todos, espero no se hayan aburrido mucho. ¿Está escribiendo? Ok, chao. Listo, vamos a todo claro. Listo. cada vez que uno le gusta hablar, Bueno, hasta luego, que descansen. Que descansen. Hasta luego. Señor Pablo, muchísimas gracias. Gracias por su asistencia. de todos modos, hasta toda la vida, el único detallito